¿Cómo es posible que en México parte de la clase trabajadora defienda a capa y espada a un multimillonario que le debe una fortuna al país? Y sí estoy hablando de Ricardo Salinas Pliego, pero el enfoque de este video será el por qué la clase trabajadora lo apoya. Y seguramente has visto en las redes sociales personas apoyándolo, festejándolo, celebrándolo y viéndolo como un tipo de héroe o un tipo de mesías que va a venir a salvar al pueblo. Mientras al mismo tiempo la gran mayoría del país lo ve como un símbolo de corrupción, de clasismo y abuso corporativo. Entonces, ¿por qué existe esta tan grande división? Y esto no es una crítica meramente superficial. Vamos a analizar desde la sociología y las ciencias políticas cómo funciona esta maquinaria psicológica para convencer que la gente trabajadora defienda a quienes se enriquecen a su costa. Y para entender a Salinas Pliego, primero hay que entender que él no es un caso único. Él aplica un manual global de manipulación que comparte con personajes como el Pato Donald en Estados Unidos, Bukele, Milei y otros. Y si analizamos su retórica, vemos un patrón idéntico de comunicación diseñado para polarizar. Por ejemplo, el Pato Donald inventó este concepto del pantano en Washington para atacar a las instituciones. Salinas Pliego inventó el término gobernícolas para deslegitimar a cualquiera que busque regular sus empresas. El Pato Donald dice que los impuestos asfixian a la economía. Y Salinas Pliego repite que los impuestos son un robo y que el SAT solo usa tu dinero para mantener parásitos. Otra estrategia maestra de ambos es hacer el rol de víctima. Cuando el Pato Donald enfrenta juicios, dice que es una cacería de brujas. Cuando a Salinas Pliego se le exige el pago de sus deudas fiscales históricas, él usa sus medios para decir que es una persecución política contra él y los empresarios exitosos. ¿Cómo define Salinas Pliego exitoso? Es tema para otra conversación. Pero al final, los dos cacerías. También usan insultos directos y un lenguaje grosero, irrespetuoso en redes, y no porque sean auténticos, sino para construir un escudo humano digital. Hacen que el pueblo, a quien ellos mismos explotan, la clase trabajadora, pelee sus batallas en la sección de los comentarios, por ejemplo, y ellos solo miran desde arriba. Y la pregunta más importante, ¿por qué la gente les cree? Y aquí entra la sociología pura. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman explicaba que nuestras sociedades ya pasaron de ser sociedades de productores a sociedades de consumidores. Y en este sistema tu valor como persona ya no depende de tu trabajo o de lo que eres capaz de producir, sino de lo que eres capaz de comprar o adquirir. Y personajes como Salinas Pliego capitalizan esto perfectamente, por ejemplo, a través de Electra y de Banco Azteca. Al otorgar créditos de pagos chiquitos, aunque a grotescos altos intereses, a la población que la banca tradicional típicamente ha rechazado, no les está vendiendo solo una moto o una televisión. Les están vendiendo la ilusión de pertenecer a la sociedad de consumo. Y eso mismo destruye la conciencia de clase. Bauman decía que en este modelo las personas nivel trabajadoras ya no ven al multimillonario como un rival, sino como el consumidor ideal al que ellos aspiran convertirse. El seguidor de a pie defiende los privilegios del magnate porque piensa, si yo me esfuerzo y un día soy millonario, no quiero que el gobierno me quite mi dinero, porque lo usan para mantener parásitos. Por lo cual prefieren defender los intereses de la clase a la que aspiran pertenecer en lugar de los derechos de la clase a la que realmente pertenecen. Y ahora pongamos los datos sobre la mesa y pasemos a la realidad difícil o incómoda. Apoyar a este personaje es atentar directamente contra el bienestar de México. Durante décadas, sus empresas, como ya casi todo el mundo sabe, utilizaron una cadena interminable de amparos legales para retrasar el pago de impuestos, multimillonarios acumulados. Tras una larga batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó demostrado que las deudas eran reales. Y aunque recientemente se vio obligado
a pactar pagos en parcialidades con el SAT tras agotar sus recursos legales, la pregunta de fondo sigue siendo una cuestión de justicia básica. ¿Por qué un multimillonario puede estirar la liga legal durante 20 años para evitar pagar, mientras la clase trabajadora, incluyendo y principalmente los que lo defienden, sí deben de pagar impuestos obligatorios? Esos miles de millones de pesos retenidos en tribunales son recursos que le pertenecen al desarrollo de México. Dinero que debió estar en hospitales públicos, en escuelas, en carreteras, seguridad, infraestructura, lo que tú quieras. Enriquecerse utilizando la infraestructura, por ejemplo, del país, las calles del país y el dinero de los trabajadores mexicanos para luego anegarte a contribuir al gasto público de la nación, es egoísmo, es impactar negativamente la economía popular y de cara a la soberanía nacional y una traición a la patria. Y aun con toda la evidencia frente a ellos, lo siguen no solamente justificando, pero hasta defendiendo. Y la conclusión es clara. Los que están en el poder económico siempre han necesitado de una narrativa para justificar su ventaja. Y hoy día, las redes sociales son su mejor herramienta de la propaganda. La próxima vez que veas a alguien aplaudirle el cinismo, el abuso y los insultos a un magnate, pregúntate si estás viendo a un ciudadano libre o a alguien atrapado en la ilusión de la aspiración. Porque a lo mejor en vez de atacarlos o hasta odiarlos, les debemos de tener empatía, porque la historia nos demuestra que quienes apoyan a sus opresores rara vez progresan. Te pregunto, para ti, ¿Salinas Pliego representa una historia de éxito o un abuso del sistema o explotación de los más necesitados? ¿Es justo que un trabajador tenga que pagar impuestos puntualmente mientras un billonario los pelea durante más de 20 años en los tribunales? ¿Crees que Salinas Pliego sí es víctima de persecución política o de las consecuencias de sus mismas decisiones? Compártenos tu opinión aquí en los comentarios. Te pido un like, un follow y por favor comparte este video para que las nuevas generaciones entiendan y sepan de lo que todo esto se trata. Gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video.